Dana, contame en cuántos grupos se divide la tabla periódica así generales, grupos generales, ¿no? En cuanto a los tipos de elementos, ¿en cuántos grupos se divide la tabla periódica? En cuanto a los tipos de elementos, ¿eh? No me digas fruta. ¿Cuántos Mayra, grupos hay, dice? no, ya se pasó el tren. Mayra, ¿cuáles son los grupos? ¿En cuántos grupos generales se divide la tabla periódica? No cuántos grupos, en cuántos En, grupos según los tipos de elementos se divide la tabla periódica. en cuatro, ¿Cuáles son? en cuatro. Ajá, ¿cuántos son? Según los Le tipos digo de los elementos, nombres muy bien. Decime por qué. porque están los gases, gases inertes, después está de transición, Fabricio, ¿cuáles son los cuatro grupos que dice Mayra? No sé, profe. Janet, Irina, rapidito. Irina le vas a hablar a papá, a ver. Eh, mm, metales, no metales, metaloides. No es. ¿Saben por qué no saben cuáles son? Porque nunca dimos cuatro grupos. Nunca dimos los nombres de los cuatro grupos. Lo que dimos fueron que existen elementos que son metales, no metales, elementos de transición, bueno, metaloides, hay gases nobles, sí. Pero nunca lo clasificamos en cuatro. Mayra le pegó nomás. Los elementos de la tabla periódica, según la agrupación de sus elementos, podemos clasificarlos en cuatro. ¿Sí? Muy bien, Mayra, pero nunca lo dimos. Mayra le pegó. ¿Cuáles van a ser en función de los tipos de elementos? O sea, en función de todas las características que estamos dando, que todavía no vimos todos los grupos de las columnas, podemos nosotros distribuir, decir, bueno, estas son las propiedades parecidas que vamos a agrupar en esta columna, en este tipo, en este tipo, en este tipo, y nos da un total de cuatro. Entonces vamos a escribir en algún lado clasificación de la tabla según los tipos de elementos, entre paréntesis, según las propiedades. Y ahí vamos a escribir una flecha, lo que quieran, como quieran ustedes, elementos que son representativos o elementos representativos. Y una breve explicación que podemos poner es que tienen... Oh, me contagió el sueño, no sé quién estaba bostezando ahí. Una breve explicación que podemos poner es que estos grupos tienen configuraciones electrónicas externas, pongan, que son similares. Lo que nos lleva a la pregunta número 2, que va para María. ¿Qué es una configuración electrónica o a qué me refiero cuando digo configuración electrónica similares? ¿Qué son las configuraciones electrónicas? ¿Qué es eso? Así de cuenta que yo no sé nada de decir, bueno, la configuración electrónica de los elementos, de los átomos, de los elementos consiste en... Janet,
¿Esa es la camiseta de Argentina violeta morada, Janet? ¿Sí? Yo dije ese día cuando creo que jugó contra Holanda, dije, acá perdemos. Viste que introducís la camiseta esa que no es de la selección. Epa, algo nuevo contra Holanda no hay que arriesgar nunca. Bueno, Janet, estuve haciendo improvisación para que me digas. ¿Qué es una configuración electrónica? María, Janet, ¿se conectaron el martes pasado con Roy o no? Y bueno, según Roy me dijo que, Daniel, yo di configuración electrónica. Lo que me pediste, Dani. Me dijo. Habla como el cangrejo de la sirenita. Yo creo que ya he dado todos esos temas, Dani. Cualquier cosa tú me dices. Le vamos a escribir a Roy acá, enojado. Roy, Janet no te entendió un solapa. Ok. Bueno, ¿quién sabe lo que es configuración electrónica? Vamos, así avanzamos. ¿Qué es la configuración Yo no electrónica? estuve en la clase del profesor, ¿Cómo? que yo no estuve en la clase del profesor, pero sí cuando explicó Guille que son, ponerle que tenemos un número, ponerle 35 y hay que llegar al 35 poniendo P1, P2, así. Ajá. El Claro, número tiene de que ver con eso. oxidación del Tiene que ver con lo que dice Mayra. ¿Qué, Dana? que daba el número de oxidación del elemento. Muy bien, Dana, estuvo buscando ahí. Fabricio, rematá con eso. No, por mi gente. Vamos, po. Se te van a morir los perros, Fabri. Bueno, y esta como aquellos que vieron alguna vez en su vida el Chavo, cuando ya nadie más sabía, le preguntaban todo a la que sabía. En este caso, ¿cómo se llamaba? Bueno, es el papel de Irina, ella que está sonriendo. Irina, ¿qué es una configuración electrónica de los átomos? Dale, rematá. Configuración electrónica tiene que ver con los electrones y también cómo están distribuidos en sus orbitales. O sea, tiene que ver con una parte de un elemento de los átomos, que es un elemento, una partícula subatómica, que son los electrónicos, los electrones, ¿sí? ¿Y qué es la configuración de esos electrones? Ahí ya está la respuesta. ¿Mm? Vamos a notar entonces esto lo siguiente, les dicto algo suavecito. Configuración electrónica. ¿Mm? Y hay una palabra que va a ser la palabra mágica, distribución, ¿no? Es la distribución. Es la distribución de electrones de un átomo, está implícito eso, ¿no? En la distribución de electrones en sus diferentes niveles y subniveles de energía, en sus diferentes niveles y subniveles de energía. Recuerden que los electrones están orbitando alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? Según lo que se llama niveles energéticos. Cada órbita va a albergar a solamente una cantidad de átomos posibles. Y van a notar, estos niveles se llaman dos puntos. ¿Cómo se llaman esos niveles? Daniel, Janet, María, ¿cómo se llaman esos niveles? Alejandro, Terry. ¿Cómo se llaman esos niveles atómicos de la configuración? ¿Quiénes se van del gobierno ahora? Los K. Entonces ponemos primer nivel K, ¿eh? Flecha. Vamos. Puede contener hasta dos electrones. Puede contener hasta dos electrones. Entre paréntesis van a poner un S. Y me van ¿Cómo? a... No entendí. El nivel K, ¿sí? Flecha. Ponemos la K. La letra K puede contener hasta dos electrones. O sea, la órbita, vamos a hablar en criollo. La primera órbita puede contener hasta dos electrones. Esa órbita se llama K. Entre paréntesis van a poner un en número y la S.
Abajo. El nivel L, flecha, puede contener hasta 8 electrones. El nivel L. L. Flecha, puede contener hasta 8 electrones. Entre paréntesis, 2s y 2p. Uno más vamos a poner. Abajo, el nivel M, flecha, puede contener hasta 18 electrones. Hasta 18 electrones. 3s, 3s, ahí me perdí, 3s, 3, 3p, 3s, 3p y 3d. Y así sucesivamente. Bueno, van a agregar la configuración electrónica de un átomo representa, la configuración electrónica de un átomo representa, o se representa, la configuración electrónica de un átomo se representa utilizando números, eso que escribimos, que me van a indicar, la cantidad de electrones en cada subnivel, la cantidad de electrones en cada subnivel, es decir, en cada órbita. Y vamos a poner un ejemplo, así nos queda en el ejemplo. Vamos a utilizar como ejemplo el oxígeno, que ese me sé de memoria. Si no, hay que ver la tabla. Pongan el oxígeno. Configuración electrónica del oxígeno es un S cuadrado, o sea, tiene 2 en el primero, un S cuadrado, 2S cuadrado y 2P a la cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tiene 2 electrones en el nivel 1S, por eso está al cuadrado, ¿sí? 2 electrones en el nivel 2s, por eso es 2s al cuadrado, y 4 electrones en el nivel 2p, por eso es 2p a la cuarta. Profe, ¿puede volver a repetir? ¿Sí? Eso que escribieron de un s al cuadrado, 2p al cuadrado, 2p a la cuarta, significa que en este átomo existe 2 electrones en el nivel 1s, por eso es 1s al cuadrado, 2 electrones en el nivel 1s, 2 electrones en el nivel 2s, por eso es 2s al cuadrado, y 4 electrones en el nivel 2p, por eso es 2p a la cuarta. ¿Esto qué significa? Hay un tipo que se llama Aufbau, a ver cómo se escribe, siempre me confundo cómo se escribe. Este. Pongan esto, este dato interesante, pongan el nombre, es un nombre difícil, yo me acuerdo cómo se pronuncia, pero no cómo se escribía. Les deletreo. A-U-F, A-U-F, B larga, A-U. Aufbau. O sea, en castellano, Aufbau. Eso. Esto se llama el principio de Aufbau. Esto que acabamos de explicar se llama el principio de Aufbau. ¿Qué se establece el principio? ¿Qué dice este principio? Pongan. Establece que los electrones van a llenar los niveles y subniveles de menor energía. Los electrones van a llenar los niveles y subniveles de menor energía primero. ¿Mm?
antes de llenar los niveles de mayor energía. Es decir, vamos a poner un ejemplo, voy a explicar. Si un átomo puede tener 10 electrones, sí o sí primero va a tener que llenar un S al cuadrado. Porque decimos que la primera órbita o el primer subnivel puede albergar hasta 2 electrones. O sea, va a estar, dos van a estar ahí. No puede haber uno ahí y distribuido en otras órbitas. ¿Sí? Es como que hay que completar las piezas, las habitaciones primeras para llegar a las habitaciones últimas. Entonces, si yo tengo la posibilidad de tener hasta 50 electrones y tengo 10, los 10 van a estar en las primeras piezas. Dos van a estar en la pieza uno. Y así. Porque la pieza uno puede albergar hasta 2. Entonces, el principio de Aufbau es el que establece que los átomos, en cuanto a la configuración electrónica, primero van a tener electrones que van a ocupar los niveles de menos energía. Cuando se van llenando esos subniveles, ahí recién van a aparecer otros niveles. ¿Mm? Es como ir a un concierto y es por orden de llegada. Primero van a ir todo adelante y así hasta que quede el último hacia atrás. Los últimos lejos del escenario. ¿Se entiende, no? Bueno, esa, más o menos así rapidito, configuración electrónica para entender. ¿Sí? ¿De dónde salió todo esto? Estamos diciendo que podemos nosotros clasificar según las características, las propiedades químicas de los elementos en 4 grandes grupos. ¿Sí? Entonces estábamos hablando del primer grupo que yo les dije que comparten las características de que, ¿cómo le había dicho? ¿Cómo le había dictado? Para saber nomás cómo quedó, porque si no le digo de vuelta, porque no le dije leyendo. Nadie escribió. El Bueno, de cuál, el de cuál, el primer grupo, arrancamos hablando de el primer grupo de los 4 que yo les dije y podemos clasificar a todos los grupos de la tabla en 4. ¿Sí? El primer grupo, que son los elementos representativos, no me acuerdo cómo quedó, pero les digo lo que hay que poner, ¿no? Que tienen las características que tienen propiedades similares, por ejemplo, tienen la configuración electrónica similar. ¿Mm? Bueno, sí, así quedó. así quedó. Bueno, y ahí salió la pregunta de qué es configuración electrónica. Entonces, estos grupos, elementos representativos, ¿sí? Van a ser, si queda uno colgado, bueno, después vemos, pero van a ser primero los del grupo 1, 2, 13 y 18. Perdón, grupo 1, grupo 2 y las columnas de la 13 hasta la 18, excepto la 12. O sea, estos elementos representativos van a ser los de la columna 1, los de la columna 2 y luego todo lo de las columnas desde el 13 al 18. Bueno, después vamos a tener otro grupo grande de los 4, que van a ser los metales de transición, que uno dijo ahí, no sé quién dijo. Irina y Mayra creo que le encajaron así de pasada. Metales de transición. Ah, ustedes dijeron elementos de transición. Bueno, son metales de transición. Estos van a estar dentro de la tabla en el medio, ¿sí? En la parte central de la tabla. Coloquen como quieran. Y son los que van a estar, a diferencia de los otros, entre el 3 y el 12. Si son metales de transición, ¿qué tienen en común estos grupos? Que todos son metales de transición. Todos son metales de transición. ¿Y qué características tenían los metales? Alta conductividad eléctrica y alta conductividad térmica. ¿Se acuerdan? Todos los metales son buenos transmisores del calor, buenos conductores, perdón, del calor y de la electricidad. Entonces, los grupos que están entre las columnas 3 y la columna 12 son metales de transición, por lo tanto, tienen características de los metales. Alta conductividad térmica, alta conductividad eléctrica. Bueno, después vamos a tener
un grupo medio raro que se va a llamar, o podemos poner el nombre, el grupo de los lantánidos, lantánidos, así como suena, y actínidos, lantánidos y actínidos. ¿Alguien sabe a qué se llaman los lantánidos? ¿Por qué se llaman lantanos? Ah, ya les dije todo. Porque se llaman lantánidos porque comienzan con lantano y terminan con el lutecio, LALU. Para acordarse, en química, en el secundario nos hacían memorizar LALU, LALU Espósito. Comienza con el lantánido y termina con el lutelio. Bueno. Las características de este grupo, ¿no? Fíjense que son, primero vamos a ubicarlos, son como las dos, ¿Antínidos era el otro, profe? ¿cómo? Lantánidos Antínidos. y actínidos, tipo ¿Sí? acné, eh, pero actínidos. A mí me hacían bullying en el secundario porque tenían acné, me decían choclito. Hasta que crecí me tuvieron miedo. Después me quedé ahí. ¿Ustedes le hacen bullying o no? ¿Sufrieron bullying alguna vez? ¿Por cualquier cosa? ¿No? Irina, ¿no? Janet, ¿no? No, es que ahora la sociedad está más consciente, digamos. Aparte ahora el que dice algo, lo mete una trompada y ya está. Antes éramos más. O sea, lo ideal es que obviamente no haya bullying, ¿no? Eso es lo ideal. Por ahí siempre va a haber, porque siempre hay mala gente en todos lados. Yo no soy esos que creen que, ay, se soluciona hablando, ¿eh? Yo digo que hay que cortar de una nomás, así. O a la primera, chau, una vez, punto. A un lugar donde no sea grave, qué sé yo, la pierna. Pero eso de ir a hablar ahí, a ver qué pasa, llamar a los padres, pérdida de tiempo, hermano. Bueno, entonces, estábamos en las características, ¿no? De los lantánidos y actínidos. Fíjense, les decía que están, este, en, son las dos filas que están separadas en la parte de abajo, en la parte inferior de la tabla periódica. O sea, están como, es la Antártida, ¿no? Continente antártico le llamamos. ¿Ubican o no? La Antártida de la tabla periódica. ¿Se ubica? Esa. Eso mismo, están separados. ¿Qué tienen en común todo eso? Además, son metales. Tienen todo el mismo color. Son metales. Entonces vamos a colocar que son metales, ¿no? Bueno, y por último, está el grupo que por sus cualidades, propiedades que ya vimos en la primera clase o la segunda de tabla periódica, que es el último grupo que nosotros empezamos del último y vamos hacia abajo, que son el grupo de los gases nobles. Bien. Bueno, este está en el grupo 18, en la columna 18. ¿Qué característica tenían los gases nobles? Ahí, díganme las características que copiaron en aquella clase, ¿no? Los gases nobles son conocidos porque porque son estables, son más estables. ¿Y qué significaba la estabilidad? que tenían completas todas sus orbitales. Orbitales, muy bien. ¿Eh? Lo que lo hace más estables, o en comparación con otros más estables, y poco reactivos químicamente, ¿no? Entonces ahí estaba Fabricio, el macho alfa, ¿no? Ahí estaba Janet empoderada, tienen sus necesidades emocionales cubiertas, no necesita que nada ¿eh? Les diga qué tienen que hacer, son más estables, por lo tanto, le buscan pelea, son menos reactivos, tienen una estabilidad emocional así, ¿no? Bueno, ahí tenemos a la tabla periódica dividida en 4 grupos estratégicos según sus propiedades químicas. Y están distribuidas en la tabla en función de esas propiedades.
Bueno, esto nació con la pregunta esta, era la mitad de la clase de hoy con clasificar a toda la tabla periódica. Ahora volvamos nosotros porque vamos a terminar grupo por grupo. Ahora sí, grupo entendido como columna, ¿no? Esto es como una agrupación de elementos. Ahora vamos a la agrupación de la columna. ¿Nosotros en qué columna nos habíamos quedado? En la 9. Dimos toda la 9. ¿Cuáles eran los elementos de la 9? El cobalto, el rodio y el iridio. ¿Y qué dimos de la 9? Son metales, son elementos de transición, se caracterizan por su brillo, tienen alta conductividad, son maleables y dúctiles, resistentes y tienen buena duración. Muy bien. Bueno, vamos al grupo 8 entonces. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar al hierro. ¿Estás seguro que el cobalto está en el 9, che? ¿No estaba en el 8? Ahí voy a ver una tabla. Eh, por acá. Tabla periódica. Mi tabla. Acá está. No, está bien, me he confundido. Bueno, vamos al grupo 8, ¿sí? Léanme los elementos del grupo 8. El hierro, el rutenio, osmio y acio. Bueno, antes de decir las características generales, sabiendo los elementos que hay, ¿qué propiedades a ustedes se les ocurre que pueden tener? Ya al leer hierro uno ya se le viene algo a la mente, ¿no? Son resistentes, son elementos resistentes, son metales. Duros. Esa es lo primero que se nos viene a la mente cuando leemos el hierro. Te va a dar un fierrazo, le dicen. ¿Por qué fierrazo? Golfierro. Ferro. ¿Cuál es la nomenclatura del hierro? Fe, Fe. ¿eh? Te va a dar un fierrazo, le dicen. Bueno, es duro. Entonces, todos los elementos de este grupo van a tener estas características. Vamos a poner dureza y resistencia. Son duros y resistibles. Todos son metales, por lo tanto tienen las propiedades de los metales. ¿Mm? ¿Cuál es la propiedad de los metales? La alta conductividad eléctrica y térmica, el brillo propio que tienen los metales, la maleabilidad, se pueden fundir, algunos a mayor temperatura que otros, y tenemos en forma líquida. Se presentan en su estado natural, a temperatura ambiente, están en forma sólida. El magnetismo, otra característica, la capacidad magnética. O sea, vos le pones un imán y atraes. Y todos estos elementos tienen una utilidad industrial bastante parecida, ¿no? ¿En qué? En la industria metalúrgica, fabricación de autos, en la construcción. Bueno, vamos ahora a elemento por elemento, ¿sí? Léanme los números atómicos y número másico de cada elemento. ¿Quién lo hace? ¿Cualquiera? Janet. el hierro, Bueno, a ver. el hierro, el número atómico es
26 y su masa atómica es de 55,847. Bueno, número atómico entonces 26. ¿Qué significa que tenga número atómico 26, María? La cantidad de protones que tiene. Muy bien, la cantidad de protones y por lo tanto también la cantidad de electrones. Y por lo tanto ya podemos sacar la configuración electrónica. ¿Cómo? Porque sabemos que esos 26 electrones se deben colocar primero en los niveles de subenergía más bajo y luego en los niveles más altos. Listo, conociendo el número atómico ya conocemos casi todo del elemento. Después, ¿qué otro elemento con el número atómico? El rutenio, que es el 44. Muy bien. Después, Después, el osmio es el número atómico 76. el doble, fíjense. Y después, Y después está el acio con 108. muy bien. Bueno, vayamos al grupo número 7. ¿Cuáles son los elementos del grupo 7? Díganme los Magnesio, elementos. Vamos a hacer una cosa. Mayra, ya se termina en un minuto. Bueno, entonces no, porque cuando volvamos van a estar distribuidos en otro orden. Vamos a Meet sin recreo, ¿eh?